¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos al Espacio en Portada, como siempre a Telemiño, de lunes a viernes para comentar un poquito la actualidad. Hoy toca lunes, prácticamente arrancando el 10º mes del año. Entramos ya en la fase final de este 2023. Es lunes 2 de octubre del 2023. ¿Qué trae el periódico? Enseguida se lo contamos. Alguna referencia gráfica a la fiesta de la bicicleta, alguna referencia informativa también al ciclo político que se abre y los compromisos que están pendientes para con la ciudad y provincia de Ourense y algunos otros temas. Lectura enseguida. Vienen a comentar hoy la actualidad nuestros invitados, a los que ya saludo. Pepe Carballido, ¿qué tal? Muy boas. Muy boas. Con nosotros también Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, un placer estar aquí. Y también está Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Pues aquí en el Día de los Santos Ángeles Custodios. Sí, señor. Es la patrona de la policía. De la policía, y felicitamos a las Ángeles, Ángela, Anxo, Ángel, Angelito, Gelín. Perdón, y a los custodios. Custodios sí, pero no tengo ningún amigo custodio. No, pero yo sé que a ese nombre. Sí, yo creo que nunca coincidí con él ni en la caja ni en la política. Eu coincidí comendo nunha comida con un famoso custodio que era o sommelier do restaurante Zalacaín. Ay, sí, señor, yo lo leí. Eu estuve comendo un día con él, que é un tío encantador y un fenómeno, pero sí, custodio. Pues mira, sí, señor. Bueno, pues felicidades a todos ellos. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos, y sobreimpresionado con la fotografía, a lo que aludíamos antes, la fiesta de la bicicleta, ayer por las calles de la ciudad. Dice el periódico, Ourense se reivindica como ciudad para la bici. Ahí lo tienen el titular y la foto sobreimpresionada, un pelotón de alrededor 6.000 ciclistas y 11 kilómetros de ruta por una veintena de calles. Son las cifras del multitudinario Día de la Bici en Ourense. Desde el punto de vista informativo, aparte de esa referencia gráfica, comunicaciones clave para Ourense a la espera de un gobierno. En el subtítulo, la estación intermodal de la alta velocidad, las autovías de Valdeorras y Lugo y la circunvalación de la ciudad añaden retrasos a los ya acumulados por la falta de un nuevo ejecutivo estatal. Y la tragedia que se ha vivido y se sigue viviendo en Murcia. Al menos 13 muertos en Murcia en el incendio de una discoteca. La verdad es que es entrecomillado, es sobrecogedor. Mami, la amo, vamos a morir. Desgarrador mensaje de voz de una de las víctimas. En el apartado Más Noticias, un carballiñés de 20 años muere al caer desde una cascada en las Pozas de Melón. También el considerado como el capo gallego de la heroína y su clan a juicio en Ourense. Y desde el punto de vista meteorológico, este alocado comienzo de octubre que estamos teniendo. Récord histórico de calor en octubre con 35,8 grados de máxima en Leiro. Varios apuntes deportivos hoy en la primera del periódico. Empecemos. En Primera Federación, el Arenteiro peleó hasta el minuto final para salvar un punto frente al colista. En Federación, el Ourense Club de Fútbol gana al Compostela en su propia casa 0-1 y sube a la zona noble. Y dos apuntes más, también en el ámbito deportivo, en el friso, en el tejadillo de la primera, baloncesto en este caso, la Supercopa, la ourensana Raquel Carrera, campeona con el Valencia. Y en Tercera Federación, otra vez fútbol, la Unión Deportiva Ourense, más líder con su cuarta victoria en 4 partidos. Son asuntos todos ellos que forman parte de la primera página de este lunes, día 2 de octubre del 2023. Vamos a entrar enseguida en los comentarios. Por cierto, Abel, ¿fuiste ayer al Día de la Bici? No lo vi. ¿Alguna vez fuiste? ¿Alguna vez? Sí, fui varias veces con mis hijos. Incluso una vez con los 3 hijos. Ahí estamos. Yo había que ir allí de controlador y tal, pero sí, lo que es impresionante. Lo vi desde casa, hice unas fotos para subir a las redes sociales. Y no daba acabado de pasar bicicletas, impresionante. Bueno, salieron ayer y después de nuevo al desván hasta el año que viene, porque lo de hacer rutas en bicicleta en la ciudad es una entelequia. Bueno, tienes un circuito de prácticamente 13 kilómetros, que incluso lo puedes añadir hasta Santa Cruz de Rabaldo, que serían 3 o 4 más. Pero por los paseos del Miño. Claro, por el paseo del Miño. Tienes que ahí puedes ir conciliar con la gente que va caminando, ¿no? Sí, pero hombre, también depende a la hora que vayas. Por ejemplo, a la hora que voy yo, que todos los días me cruzo con 2, son siempre los mismos, no hay nadie. Claro, yo madrigo mucho, salgo a las 7 de la mañana, ¿no? Ya. Pero incluso a las 12 de la mañana no está abarrotado, se puede ir en bicicleta.
¿Eres de bici, Julio? Muy poco de bici, pero sí, al hilo del comentario que hacías hace un rato, yo creo que, además de los 13 kilómetros a punta de él, lo importante sería que la propia ciudad tuviera su red para poder desplazarnos y evitar otros medios de transporte alternativos, ¿no? Yo confieso que, por ejemplo, en Vigo he visto calles que me parecerían absolutamente increíbles que le consiguieran hacer el carril bici, si lo hicieron. ¿Sí? Sí. Pero bueno. En Vigo ya hay que ser de montaña, también aquí. Escalador, porque también, es mi madriña. ¿Y el señor Carballo es de bicicleta ou non é de bicicleta? Non, fun tamén, teño bicicleta na casa e ainda fai 15 días fixemos unha ruta cicloturista tamén ali en Seixalvo, pero xa non estou moito para bici. Si, iba tamén sempre ao día da bici, cando o meu fillo tiña edade de ir acompañado, e entonces, pois, pareceme unha iniciativa moi interesante, además leva moitos anos, e sempre é bon desengrasar as máquinas, non? Está claro. Bueno, a mí esto me suena, es un clásico eso de que Ourense siempre espera algo de alguien, pero siempre espera. Comunicaciones clave para Ourense a la espera de un gobierno. Las comunicaciones clave son las mismas que se siguen esperando muchas veces cuando hay gobierno, porque hay infraestructuras como la variante norte, la estación intermodal, etcétera, etcétera, pues que siguen esperando. ¿Cómo ves este asunto, Pepe? Bueno, pues creo que seguiremos esperando por varias y bastante tempo, non? Porque, bueno, este xa non é unha novedad. Hai ciertas infraestructuras que eu acordo que se falaba delas fai 20 e pico anos, non? A variante norte, todos os anos había 10.000 euros de presupuesto nos presupuestos xerais do Estado, 10.000 euros para a variante norte e non sei como está agora neste momento, non? Somos xente paciente, non? Supoño, porque pasa eso e non se produce un rebote social de a ver que pasa. Bueno, pues vamos, aí está, ahora temos o tema do museo famoso tamén, cuántos anos estuvo aí. A intermodal leva camiño tamén de eternizarse, porque, bueno, agora volveuse a suspender a licitación creo que no mes de julio, agosto, suspendeuse para actualizar precios. E logo a min hai unha que me preocupa especialmente, e que é a nova depuradora que se hai que facer no Barbaña para depurar todas as aguas que veñen do polígono de San Cibrao, etc. E que, bueno, eu estuve nunha reunión fai anos na que teóricamente a estas alturas estarían as obras a todo correr, e, sin embargo, volven a estar, ahora están na situación ainda de declaración de impacto ambiental. Hai que acabalas, hai que licitalas este ano, se non perdese o 50% prácticamente de financiación europea, se non se licitan este ano e non se ejecutan en ano e medio. Decir que, perdona, tú dices la que hay ampliarla. Sí, la que hay ampliarla, ¿no? Bueno, una que hay ahí... Sí, a que existe xa ahora ahí abajo. Ahí bajando a la derecha. Sí. Al pasar el polígono Barreiros a la derecha. Eso es. Ampliar esa. ¿No? Ese es el proyecto. Vale. Non sei se a ampliación desa é unha nova, porque sí, vale. O primeiro proxecto xa había un problema porque non estaba no límite municipal, e xa había problema de límites. Hai 30 millóns de euros prácticamente de presuposto, 14, que casi 15 millóns de presuposto de fondos europeos, e que, xa digo, ou se contrata antes de fin deste ano ou perdes a financiación europea, o cual é un tal, non? É dicir que é fundamental e necesaria, porque o vertido do Barbaña siguen constantemente e tal, non? Entón, aí, isto intentaría paliar esa situación. E vexo tamén, pois, que, a la espera de un novo goberno, sí, bueno, claro, é certo que a situación na que estamos, con un goberno, digamos, interino, hasta que se forme un novo, pode retrasar moitos proxectos de contratación, veremos que pasa, e xa non digamos se repiten as eleccións, pois volvemos a demorar ao mellor uns meses máis, co cual, bueno, esperamos. Julio. Bueno, as infraestructuras eu creo que é un bo exemplo para comentar como se move un país ou como se move unha comunidade autónoma ou unha cidade, non? Porque, salvo algunhas matizacións que se poda facer desde o punto de vista ideolóxico, hasta que punto algunhas infraestructuras, por exemplo, que está todavía no ambiente, non? Hasta que punto as autovías deben ser de peaxe ou non, que é un debate que ten tintes ideolóxicos, de alguna maneira, non? É posible que a esquerda opine dunha forma sobre ese tema e a dereita opine outra, pero, en xeral, sobre as infraestructuras, creo que non caben opinións ou posicións políticas diverxentes. É dicir, que debía ser fácil chegar a un acordo entre todas as forzas políticas para diseñar un cuadro de infraestructuras
para a cidade e por entorno da cidade as súas conexións co resto de Galicia e co resto do Estado, non? Pero non é así, desgraciadamente non é así. É dicir, asistimos frecuentemente a enfrentamentos e oportunismos políticos derivadamente de quen está no goberno nun momento e quen está na oposición. E probablemente fruto desa falta de acordo, e probablemente fruto desa falta de visión estratégica de futuro, pois teñamos esas consecuencias que se apuntan no artículo que estamos comentando, de que esas infraestructuras levan 15, 20 anos en espera, o ritmo de execución pois pode ser a veces máis alto, a veces máis baixo, pero en general todos temos a sensación de que son obras que se van a eternizar. Abel? Sí, estoy de acuerdo con los dos, que no debería haber política en general. Puede haber una excepción en una obra X que difieran los partidos, pero en general tenía que ser. Lo de la variante norte tenía yo pelo, porque yo creo que hace 26 años o por ahí. O sea, que ainda tiña pelo e ya ven que estoy calvo del todo. Y después una que clama al cielo, bueno, aparte de la de Lugo, que también clama al cielo, pero es la zona de Valdeorras, que es la eterna olvidada de la provincia de Ourense por las autoridades de todo color, hay que reconocerlo así, que están con esa variante para que sí, variante se llama también, creo, para que no pase circunvalación, y también llevan años y años. Yo creo que la que cita Pepe de esa depuradora que cogería también las aguas de Seixalbo, me parece, y tal y cual, que aunque haya un gobierno en funciones, si está en marcha todo el trámite administrativo... Pero yo creo que esa depende de la Xunta, ¿eh? No, del Estado Central. Yo creo que si están los trámites hechos, que aunque haya un gobierno en funciones, supongo que habrá una manera de que siga, vaya, de que prosiga, de que gasten ese dinero que dices, que gasten ese dinero, que empiecen a algo, ¿no? Te refieres tú... Para no perder esos 15 millones de los 30, no perder la mitad, ¿no? Hay que hacer... Sí, é un proxecto da Confederación Hidrográfica, de Miñosil, e, efectivamente, eu dou por feito de que unha vez que se faga a declaración de impacto, que se poda licitar xa. Claro, aparte ellos non están en funciones, por a Confederación Hidrográfica. E a consignación orzamentaria está aí, con cual non debería haber... Claro. Vale, no sé si habías concluido, Abel. Sí. Pregunto, por ejemplo, Abel, ¿das por hecho que Pedro Sánchez va a ser investido presidente o nos encaminamos a unas nuevas elecciones que serían a mediados de enero, si no me equivoco? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo estaba seguro de que él iba a serlo, porque haría, como dijo él, miraré hasta debajo de las piedras para sacar un voto, pero tal como se está poniendo la cosa y la contestación interna, aunque sale poco afuera, la contestación interna dentro del propio Partido Socialista, por supuesto, a los que ellos llaman los dinosaurios, que creo que es no sé si decir la conciencia, pero bueno, es la historia viva del Partido Socialista, que ya se manifestaron más de 30 y tantos antiguos ministros y presidentes de gobierno, etcétera. Yo creo que en un 80% Pedro Sánchez va a ser presidente. Ahora, hay ese 20% de que no se atreva a dar ese paso, porque tanto la amnistía, aunque dice Feijóo que si eso es el señuelo para lo del referéndum, tanto una cosa como otra, dicho por expertos, que yo no lo soy, es inconstitucional o anticonstitucional. Entonces sería un follón que lo hagan, porque además, al parecer, la amnistía, bueno, aquí tenemos un licenciado en Derecho, un abogado, si se proclama, o sea, si se da, proclama no es la palabra, si se da la amnistía y después se concede la amnistía, todos esos tal, se recurre y pasa, claro, pues 6 meses, porque menos no creo, en el Constitucional, en fallar y dicen que es anticonstitucional, no hay vuelta atrás, o como me dijeron, que gente a lo mejor que salga de la cárcel, gente que le condonen dinero, gente que le devuelvan incluso dinero, bueno, que después no hay marcha atrás, es posible. Es un proceso largo que termina con una resolución, pero sin marcha, y hay que cumplirla, ¿no? Con retroactividad, claro. Desde el primer momento. Claro, o sea, volvería algunos, si han sido escarcelados, tendrían que volver a la cárcel. Tendrían que volver. Los que sí, claro. Bueno, pues porque supongo que caso de que llegue a ese extremo, ya lo del referéndum, yo creo que eso no se atreverá, pero bueno, igual se atreve, porque para mí es un inconsciente en ese sentido, ¿no? Pues hay esa duda, de ese 20% le doy ese 20% de duda a que no se atreva a hacer esto, porque ya veis que cada día se ponen encima de él, lo pisotean, se burlan, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de millones de españoles, y
espero que no ceda hasta ese extremo. Vale, pregunto también a Pepe y a Julio sobre la misma cuestión que le trasladaba a Abel, pero lo hacemos enseguida. Tenemos que hacer ahora un pequeñito alto para la publicidad, volvemos ahora, hasta ahora. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Nos acompaña Pepe Carballido, Julio Álvarez y Abel Fraga. Respondía Abel a la pregunta que yo le hacía en relación, bueno, a la provisionalidad del gobierno, si creía que Pedro Sánchez iba a continuar, iba a conseguir, mejor dicho, los apoyos necesarios para esa mayoría que le permita reeditar el gobierno, o si por las exigencias de sus eventuales socios España va encaminada hacia unas nuevas elecciones que se celebrarían a mediados de enero. Pregunto también las impresiones que tienen tanto Pepe como Julio. Pepe. Bueno, evidentemente eu non sei o que vai pasar en este proceso. O certo é que ainda non se iniciou formalmente, é dicir, hoxe ou mañá creo que o rei vai encomendar a Pedro Sánchez que intente pois formar goberno e despois habrá o proceso. Por lo tanto, todo o que hai hasta ahora é fume. Todo o que hai agora é fume, non? E cada uno dispara hacia arriba o que pode, non? Eu teño traballado pola miña profesión en moitísimos procesos de negociación a outros niveles, evidentemente, pero coinciden todos, é dicir, tú para empezar unha negociación sales con os máximos. Entón eu pido 10 e outro ofrece 5 ou 3. E logo, vale, pois vaise falando, vaise mirando e chégase a cosas posibles. Se se manteñen un pedindo 10 e outro ofrecendo 3, non vai haber acordo, pero iso non é un negociar, iso é tirar unha apuesta. Mas, por lo tanto, eu creo que todo este ruido mediático, estas cosas fanse con máis discreción, en silencio, ni nos despachos, non se fai nos periódicos, ni na televisión, ni na calle, porque, bueno, son procesos que hai que quitar. Por lo tanto, non sei nin o que se vai falar ou nin o que se vai falar. Evidentemente, ninguna das propostas de máximos que fai cada un, nin o que dice que quero como mínimo isto, nin o que o outro dice, no, isto por aquí non pasamos, chegarán a puntos de encontro. Por lo tanto, eu creo que sí, é posible que haxa acordo e que haxa un goberno e que non sea nada estrafalario, aquí non se va a romper nada, sino que se vaya a negociar e cosas que habrá que estar. Por lo tanto, eu creo que vai ser así. En todo caso, tampouco pasaría nada que hubiera eleccións. A mí personalmente gustaríame que hubiera eleccións, bueno, que quero que diga, porque o meu candidato que votei non saliu, e, por lo tanto, bueno, pues, se hai eleccións, sería unha, como se chama isto que hai despois dos exámenes de setembro? Unha repesca. Unha repesca, non? Entón hai unha repesca e además os que nos gusta votar, pois tampouco pasa nada, non? Pero quer dizer que tampouco pasaría nada, o país funciona, sigue funcionando, afortunadamente, a administración ten os seus mecanismos e, bueno, estamos nunha situación que se demorou agora pois, un par de meses con este proceso de investidura fallida de Feijóo e que agora se pode demorar pois, outro mes ou o que sea, e nada, tal, bueno, pode ser. Se non, eu creo que sí, creo que vai haber goberno, vai ser unha etapa moi interesante destes 4 anos seguintes e vai ser complicada, é dicir que é certo que non habendo unhas maiorías absolutas, bueno, pois todo o demais hai que ir paso a paso, hai que ir aprobando presupostos, aprobando leyes, bueno, habrá que negociar. Pero bueno, non, tampouco hai aquí non rompe nada, eu estou tranquilo a ese nivel, estou tranquilo. Julio. Bueno, os cidadáns votaron e fruto desas votacións pois hai unha representación política no Congreso dos Deputados que é o que ten que elexir o presidente do goberno. Hai unha investidura fallida na persona de Alberto Núñez Feijóo e, polo tanto, o único que queda é ou eleccións, como se apuntaba na pregunta, non? Ou eleccións ou a posible formación de un goberno. Eu, así, a priori, me parece que o que está en xogo é o relato político. É dicir, vai haber negociación, xa está habendo negociación, xa levamos con un período, ainda que formalmente non está aberto o período de consultas, as consultas e os contactos os está habendo, moitas desas consultas tradúcense tamén nunha filtración de parte do relato que cada integrante dos grupos políticos intenta trasladar á ciudadanía para defender ou intentar defender unha postura nesa negociación que se vai abrir agora. Habrá que facer cesións, pero tamén habrá que facer renuncias, como apuntaba Carballido. É unha negociación e, polo tanto,
Eu creo que, de feito, estes días saltaba a noticia de que, bueno, non sei por que se fala tanto, se queixaba algún partido, non sei por que se fala tanto de amnistía e non se fala tanto de independencia. Parece que un pouco por aí van a ir as cousas, é dicir que eu creo que a independencia non é negociable, creo que ese aspecto podemos estar seguros porque, entre outras cousas, a Carta Constitucional que temos o impide. Sería un proceso absolutamente inconstitucional e, polo tanto, ir a ese proceso sería tremendo para o país. Eu creo que eso non se vai a producir, aínda que os independentistas intenten lanzar o relato de que eso é posible, de que é posible pactalo e de que é posible leválo á práctica. Eso non cabe no noso dereito constitucional e, polo tanto, eu creo que unha mensaxe de tranquilidade aos que creemos que a legalidade constitucional hai que respetala e que se vai a respetar. Outra cousa, unha cuestión distinta é a amnistía, porque aí caben posicións políticas diversas ou puntos de vista distintos sobre tantos aspectos legales do propio proceso como dos aspectos políticos, de por qué amnistiar a quen cometeu un delito de lesa traición á patria con un proceso absolutamente fora da legalidade. O malversou caudales públicos. O malversou caudales públicos. Eu creo que aí vai a estar o núcleo da negociación e creo que razonablemente, porque ir a outras razonablemente vai haber acordo, vai haber goberno, vai a presidir o goberno Pedro Sánchez, porque outra solución sería, de alguma maneira, faltar a vontade dos electores. Eu estou de acordo con Carballido, a min non me importa ir a votar, pero tampouco se pode presionar constantemente o electorado porque hai moitos procesos electorais abertos, locales, autonómicos, europeos, nacionais, e, polo tanto, o razonable que unha vez que os cidadáns votan, que se sepa recoller a vontade deses cidadáns e que se intente formar goberno. A ver, ¿te quedaba algo? No, no. Bueno, voy a plantear solo decir que me gustó como habló Julio. Y como habló Pepe. Bueno, no, Pepe, no, lo digo porque el socialista oía mucho. Era por meterme contigo. Yo también coincido Pepe siempre habla bien, pero Julio me gustó porque oía muchos socialistas hablar de otra manera distinta y me gustó cómo habló él. Incluso que lo aplauda Carballido, que está más en la órbita nacionalista. Sí, pues no, yo también, porque además coincido y efectivamente creo que dio a clave, e o clave é o relato, e coincido plenamente con él. Es decir, hai unha cousa e depois hai un relato que hai que vender e hai que tal. E cada un está, digamos, falando para a súa parroquia, que tamén é importante, e bueno. Poniéndose de acuerdo tres escenarios o tres formas de pensar diferentes aquí, ¿cómo no es? No, pero aquí de acuerdo. Bueno, nombran negociadores. Es imposible por la parte de Pepe. Porque sabes que el bloque nunca pactará, jamás pactará con el PP. Dicen ellos, jamás. Pero Pepe prefieren patar con quien... No, persona razonable. Pero Pepe, estoy hablando representando al bloque. Ya sé que Pepe es razonable, podría serlo, supongo. No pero el bloque dice que yo jamás. No sé, a ver, yo vuelvo a decir lo que digo siempre. Yo no sé si Pepe viene representando. No, él se representa sin mismo. Claro, porque yo no sé si tú vienes representando No. Ni Julio. Yo no sé si Julio viene representando. No. Yo vuelvo a decir lo mismo, que los tres han sido invitados en su condición. Sí, claro. Hombre, cuanto más plural, mejor. Pero aquí esta no es una tertulia de cuotas, faltaría más. Hombre, claro, solo falta. Bueno, planteo una cuestión en clave local. Se queja el PSOE ourensano, yo no sé si se queja con razón o sin ella, de que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, está haciendo una especie de acoso y derribo hacia los funcionarios. Se está cuestionando permanentemente y bueno, está cuestionándole su trabajo, a veces privadamente, pero a veces públicamente. El otro día en el salón de plenos pues puso a pingar al interventor, que le dijo que no se leía un informe o alguna historia, que no se lo había leído, y a la tesorera que era una tiquismiquis, y no sé qué. Bueno, ahora que se iba a meter a gente de los suyos, pues buscando, fiscalizando y tal. Está el funcionariado, ¿intuís que está de acuerdo con este tipo de cosas, este tipo de descalificaciones que salen de vez en cuando y que por lo tanto están callados? ¿O hay ahí no sé qué tipo de situación que puede estallar en cualquier momento? Julio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que Jácome, ya estando en la oposición, antes de llegar al gobierno,
hizo del tema funcionarios uno de sus ejes de campaña. Porque como hay una versión popular por ahí de que el funcionario es vago por sí mismo, de que cuantos menos funcionarios mejor, aunque después todos querramos ir al médico y que nos atienda bien, aunque todos querramos que cuando necesitamos un policía o cuando necesitamos un servicio público se preste con eficacia y se preste con tal, pues Jácome cabalgó a lomos del caballo de denigrar ya desde el primer momento la función pública en su populismo exagerado, sumamente exagerado, y cuando llegó al gobierno siguió en esa tónica. No es nada nuevo, por lo tanto, la posición de Jácome eso es particular. A mí lo que me sorprende es que lo esté llevando hasta las consecuencias que lo está llevando ahí. Es decir, entró en el ayuntamiento pues sin gestionar un recurso tan delicado como son los recursos humanos, con inteligencia, con paciencia, con habilidad, para que esa maquinaria funcione a la perfección. Desde luego no se arregla, eso no se arregla con estas fórmulas, ¿no? Ya. Es decir, esas son fórmulas de quien no tiene ni idea de lo que es la gestión de un servicio público, de la política, en este caso, y que además no se dedica a lo que se debiera dedicar, que es representar a la ciudad, defender a la ciudad, llevar a la ciudad a los foros regionales, a los foros nacionales para reivindicar un proyecto de ciudad y tirar del proyecto, se dedica a estas cosas que electoralmente, desgraciadamente, le siguen dando rédito. Bueno, sí. No. Adelante, Abel. No, sí, efectivamente coincido que tiene obsesión con el tema del funcionario desde que entró en el 2011, ¿no? Que eran 2 concejales. Por cierto, la que entró con él de concejala, que después se enfadara y tarifaran, ahora es la jefa de gabinete, si no me equivoco, Susana, no sé el apellido, la hija de Quique, que juega al baloncesto, muy conocido con ese, es la jefa de gabinete. Tiene obsesión. De todas maneras, ahora me dicen que quiere volver a poner a este chico que es sindicalista, que ya fue, que pasó por, no me sale el nombre, que es funcionario Grupo A, que lo quiere colocar en tema de recursos humanos. Y entonces, la obsesión que tiene él, que se apoya después, porque hay que reconocer que hay un porcentaje pequeño de funcionarios que son jitas, porque los hay. O sea, a mí me parece bien que ponga una serie de controles, como en todos los sitios hay controles. Si son jetas. Eso está. Y después ese 20%, digo 20, puede ser un 15 o un 25 de jetas, que los hay en todas las administraciones y en el Concello también, son los que, el caldo de cultivo que él al decir eso, la gente tira y le da rentabilidad de votos. Y después lo que sí no me gusta es ese control que tiene y de gente, por ejemplo, o sea, de una persona que quiere, cumplió los 65 años y quiere seguir, sabéis que hay que pedir permiso año por año, y como es contraria a él y tal, le rechazó cuando otro en las mismas condiciones se lo aceptó. Vale, Pepe. Eu creo que unha das claves está en non conocer o que é a administración pública en sí, non? Para empezar, como dicía Julio tamén, funcionarios é unha palabra que asocia, é facilmente asociable a mellor a que xente que non fai nada e cobra por o sea, non engaña, pode non engañar no sueldo, pero non no traballo, non? Bueno, pois como dicía Julio, bueno, pois os médicos, policías, enfermeras, profesores, maestros, son funcionarios, non? E habrá malos e bons como en todos lados, en todas as profesións, pero bueno, pero son funcionarios, e menos mal que son funcionarios, claro. Que pasa? El, de repente, pois, asocia, pensa que un concello é unha empresa privada daquele é o empresario, e, por lo tanto, que pode despedir ou non despedir, ou contratar, hacer un contrato non de persona, sino de un negocio, é dicir, unha obra, ou contratar calquer cousa, ele debe pensar que, no, como yo soy el alcalde, isto, pues, no, a administración non funciona así. E ten uns resortes de autodefensa da propia administración para evitar situacións dese tipo. Entón, calquer contratación necesita un informe de uns técnicos municipales, de uns funcionarios, supervisado por un tesoreiro, supervisado por un interventor, e ese proceso é o que non dá entendido, non? Como pode un interventor, piensa, el ve enemigos por todas partes, non? No que comentabas antes, efectivamente, hubo unha advertencia que fai concretamente o concejal do Bloque, Luis Seara, sobre un expediente que estaba mal, e primeiro chama iletrado e non sei que ni se leyó tal ao concelleiro que dice, oiga, mire usted que pasa isto, o interventor
ratifica ese tal y dice que el interventor, faltando yo os respeto absolutamente, porque estaba en un salón de plenos, que ni siquiera lle dio a palabra para poder el interventor... Estaba yo, Sí, estaba, pero sí. Claro, entonces... Increíble. Claro, y luego, claro, 7 días despois, se le viene la oración por pasiva y se ve claramente que estaba mal el expediente, como se había dicho, como dixera o interventor, como dixera o concelleiro, pero, desde logo, disculpas no, e todos. Por lo tanto, claro, eu creo que é un problema de eso, de pensar que eu son el amo, perdón por la expresión, el puto amo. No, pues non funcionan así a administración. Afortunadamente non funcionan así. E eso creo que lle costa entenderlo, no? Pensa que pode suplir eso, pois sustituindo eso con personas de confianza. Por eso ten esos 20 e pico personas de confianza e tiene un super, como se chama, city manager, que creo tamén que se debe estar un pouco agotado, me parece, polo que incluso parece. É dicir, porque non, eu creo que ou non o entende ou non o quere entender, pero as cousas funcionan así. Eu, joder, pues, funcionarios, tú tens que utilizar ese ejército, digamos, de personas para que traballen pola causa. E iso hai que facelo, pues, como decía Julio, tamén con, primeiro, entendendo como funciona e con cariño. Eu tuve 250 personas nun momento determinado que dependían jerárquicamente de min e eu creo que a mellor solución que non facía falta era buscar a complicidade desas persoas para que traballen en pro, e a xente encantadísima da vida, porque a xente quere, tú traballas 8 horas, tens que estar facendo algo e non entendes. Por lo tanto, eu creo que a veces eu, non sei, ten ese concepto de que non sei onde sacou, pero claro, eso pode se volver un pouco en contra, porque a xente tamén se acaba, pois, a un deprimindo, outro cansando, e al final dirá, bueno, pois, todos os días teño que chegar aquí e recibir unha bronca por non sei que. Agora houve un problema moi grande en servicios sociais, na concejalía, problemas de tipo personal incluso. Es decir, esas cousas eu creo que se van corrigindo mal vai, Bueno, pues a ver en qué queda todo esto. Cerramos aquí la tertulia de hoy. Un placer, Pepe. Hasta la próxima. Hasta siempre. Gracias, Julio. Cuídate mucho. Y gracias, Abel. Hasta la próxima. Hasta siempre. Y acordaros que el día 4 es San Francisco, ¿eh? ¿Y San Francisco? Sí, importantes fiestas en el barrio de San Francisco. Pues como es natural. Y el santo de mi madre, Paquita Vara. Pues felicidades a Paquita Vara y a todas las Paquitas y Paquitos. Buen día a todos. Mañana volvemos a disfrutar, amigos.